Morio. Una ciudad tranquila en apariencia se vio sumida en la oscuridad cuando una serie de pesadillas vívidas comenzaron a atormentar a sus residentes. Noche tras noche, los sueños de los ciudadanos se convirtieron en horribles escenarios dentro de la ciudad que parecían demasiado reales para ser simples pesadillas. Los aterrados habitantes despertaban con el temor de que sus sueños se volvieran realidad. En ellos se veían perdidos entre los edificios gigantescos de la gran urbe, los cuales parecían llegar al cielo mientras que una entidad igual de grotesca y gigante los seguía a paso de tortuga por la distorsionada ciudad. Los protagonistas de las pesadillas decían tener dificultades para escapar y cuando despertaban estaban agitados y repletos de sudor. Kenta, un joven curioso y valiente, decidió investigar el origen de estas pesadillas inquietantes. Mientras exploraba en internet sobre el origen e interpretación de los sueños, se encontró con uno titulado El sueño de la realidad. Lo adquirió físicamente y lo revisó con cuidado. Las páginas estaban llenas de ilustraciones detalladas de Morio y sus habitantes, pero con un giro macabro. Las imágenes representaban a los ciudadanos atrapados en situaciones espeluznantes, similares a las pesadillas que habían estado experimentando. Este libro es muy reconocido. ¿Cómo puede ser así? Lo llevaré conmigo. Necesito saber qué diablos ocurre en esta ciudad. Investigaré a fondo hasta la última página. Algún secreto debe esconder. Necesito saber la verdad. Investigando la historia del libro, Kenta descubrió que el sueño de la realidad tenía una misteriosa reputación. Se decía que había sido creado por un escritor anónimo hace décadas, utilizando antiguos rituales y en los cuales a partir del deseo y la intención podías materializar los deseos. El propósito del libro era provocar que inconscientemente los lectores imaginaran los sueños del escritor anónimo y estos ayudaran a convertir los sueños en realidad. Pero en lugar de materializar los deseos, traía pesadillas aterradoras al mundo. La pesadilla era Morio, al borde de la destrucción. Este libro juega con el inconsciente colectivo. ¿Por qué el autor querría la destrucción de Morio? Si la gente sigue viendo y manifestando en su inconsciente sus imágenes, al final la destrucción de Morio será inminente. En la ciudad al borde del colapso debido a las pesadillas que se volvían realidad, Kenta se dio cuenta de que debía encontrar una manera de detener la maldición antes de que fuera demasiado tarde. Emprendió una búsqueda frenética para descubrir cómo revertir el hechizo del libro. Kenta recurrió a expertos en ocultismo y brujería en busca de respuestas. Es complicado. Solo hay dos opciones y ninguna es fácil. La primera es imposible. De alguna manera eliminar el libro del inconsciente colectivo. Realmente era imposible, y aunque se pudiera llevaría tanto tiempo que la ciudad terminaría por romperse antes de poder hacerlo. La última opción es peligrosa, pero podrías arrancar de raíz el problema. Deberás tomar conciencia en tu propia pesadilla y destruir el libro del mundo de los sueños, el epicentro de este caos. Cuando lo hagas, su intención se debilitará y poco a poco no quedará nada del deseo de su autor. Será muy difícil y podrías correr un destino peor que la muerte. Era una tarea arriesgada y peligrosa, pero era la única opción para liberar a Morio de la pesadilla que se cernía sobre la ciudad. Kenta se sumió en un sueño profundo y encontró su conciencia atrapada en un mundo de pesadillas. Cada paso que daba en este mundo onírico parecía influir en la realidad, y cada desafío que superaba lo acercaba más a su objetivo. Los guardianes del libro eran horrendas bestias oscuras que protegían las intenciones de su creador con una ferocidad inigualable. Pensé que sería imposible. No, este es mi sueño. Voy a vencerlos. Voy a lograrlo. Mi intención es más fuerte y yo mismo me haré las herramientas necesarias. Kenta había descubierto que su voluntad le permitiría acabar con las bestias en cuestión de segundos. Recordó a su héroe favorito e imaginó que tenía la misma fuerza y poder que él, y de un solo golpe aniquiló a la bestia que protegía el mal. Finalmente, Kenta encontró el libro en el centro de este mundo de pesadillas y luchó contra las sombras que emanaba. Con valentía, arrancó las páginas una por una, liberando a Morio de la maldición que lo había atormentado.
Kenta despertó de su pesadilla con el libro destruido en sus manos. La ciudad de Morio había vuelto a la tranquilidad y las pesadillas habían cesado. La valentía y la determinación de Kenta habían salvado a su ciudad de un destino aterrador, aunque las cicatrices de las pesadillas perdurarían en la memoria de los ciudadanos. Morio se elevó ante la adversidad y Kenta aprendió que a veces, incluso los sueños más oscuros pueden ser superados por la luz de la valentía. En el corazón de la selva amazónica, un intrépido explorador llamado Marco seguía su camino por un terreno inexplorado. Guiados por rumores locales sobre una tumba antigua oculta en el espeso follaje, Marco no podía resistir la tentación de develar los secretos enterrados en las profundidades de la jungla. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre la maldición que rodeaba la tumba, Marco decidió aventurarse más allá de los límites de lo conocido. Dentro de las entrañas de la selva, Marco finalmente encontró la antigua tumba, oculta entre la densa vegetación. Era un gran mausoleo enterrado en la tierra oscura, el cual demostraba con su arquitectura la autoridad que había tenido su difunto en vida. En la parte superior posaba una especie de monstruo grotesco tallado en piedra que daba la sensación de ser una especie de guardián de aquella tumba, sin detenerse ante las advertencias grabadas en piedra que claramente marcaban la entrada como un lugar maldito. El explorador decidió adentrarse en el sepulcro olvidado. En su interior, descubrió un artefacto misterioso, cuyo brillo antiguo parecía prometer tesoros invaluables. La emoción de Marco al encontrar el artefacto misterioso fue efímera, ya que pronto comenzó a experimentar sueños extraños y aterradores. En sus pesadillas, visiones de oscuros rituales y sacrificios se le presentaban de manera vívida. Las noches se convirtieron en una tortura y su tranquilidad se desvaneció lentamente. Aún más aterrador, su cuerpo empezó a cambiar. Marcas misteriosas aparecieron en su piel y sus características faciales se deformaron gradualmente. Marco se sintió atrapado en un horror que no podía controlar, una maldición que se apoderaba de su ser. Desesperado por encontrar una cura para su inusual condición, Marco se embarcó en una búsqueda frenética de respuestas. Buscó la ayuda de expertos en lo sobrenatural y se enfrentó a relatos escalofriantes de la maldición que había liberado. Marco aprendió que la única forma de romper la maldición y liberarse de su pesadilla era devolver el artefacto a la tumba y restaurar el equilibrio perturbado. Sin embargo, el viaje de regreso a la tumba se reveló como una odisea tortuosa. La transformación de Marco continuó avanzando, amenazando con consumirlo por completo. La selva misma parecía conspirar en su contra, lanzándole obstáculos mortales y pesadillas vivientes. Con su vida y humanidad en juego, Marco luchó contra su transformación y los peligros de la jungla en su viaje de regreso a la tumba. Se observó en el reflejo de un pequeño charco, y aunque su aspecto no era el suyo, reconoció aquellos rasgos grotescos, ya que los había visto en el guardián de la tumba. Cada paso que daba estaba marcado por el sufrimiento y la desesperación, pero su determinación se mantuvo firme. A medida que su condición se deterioraba, Marco comenzó a sentir la presencia de un guardián invisible que lo perseguía, como una sombra acechante que lo empujaba a completar su misión. La tumba estaba cerca y el enfrentamiento con su destino se avecinaba. Justo cuando Marco llegó a la tumba y se preparaba para devolver el artefacto maldito, su transformación se completó de manera aterradora. Se convirtió en el monstruo en el que alguna vez había temido convertirse, un guardián de la tumba maldito. Atrapado en un ciclo eterno, se vio condenado a proteger el artefacto por toda la eternidad, una advertencia viviente para aquellos que se atrevieran a perturbar el sueño de los muertos. Marco se dio cuenta de que su búsqueda de redimirse lo había llevado a su perdición, convirtiéndolo en el mismo mal que había querido enfrentar.